Les invito a abrir sus Biblias en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 20, y vamos a leer del versículo 11 al versículo 15. Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 en adelante, nos dice así la palabra del Señor. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amado Padre Celestial, muchas gracias te damos en esta hora por ese amor, por esa misericordia que tú tienes hacia cada uno de nosotros. Bendice, Señor, la misión de nuestros amados hermanos del distrito. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos de esta iglesia del rancho. Oh, Señor, en tus manos dejamos todo. Que tú nos guíes en esta mañana mediante tu Espíritu Santo. Hemos venido para adorar tu nombre. Hemos venido para aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar en esta mañana sobre el juicio final, el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 al versículo 15, presenta la escena final de la historia de la humanidad, donde el telón se cierra, donde el telón se baja, para terminar así esta presente dispensación de gracia. Este es uno de los temas más impresionantes de la Biblia, el juicio final. Además de ser uno de los temas centrales de la Biblia, además de ser uno de los temas medulares de la teología cristiana, el juicio de Dios. Porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se nos habla de la resurrección de los muertos. Daniel capítulo 12 y versículo 2, en el Antiguo Testamento nos habla la palabra de Dios de la gran resurrección. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, nos dice la palabra del Señor.
Y en el Nuevo Testamento es nuestro amado Señor Jesucristo que nos habla de la resurrección de los muertos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Así que, mis amados hermanos, de esto nos habla el capítulo 20 del Apocalipsis, el juicio ante el gran trono blanco. ¿Cómo comienza el versículo 11? Véanlo por favor. Cuando el apóstol Juan dice, y vi un gran trono blanco, ese será el lugar donde el gran juez de toda la tierra se sentará para juzgar a los vivos y a los muertos. El gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco. Dice que se llama grande. Este juicio, este trono es grande porque el que se va a sentar allí para hacer el juicio de toda la humanidad será nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien se sentará. ¿Y quién podrá ver el rostro del gran juez en aquel día? Nadie podrá verle y quedar de pie. Habrá espanto en aquel día, mis amados hermanos. Yo quiero que vean lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 2 y versículo 10, lo que dice la palabra de Dios respecto del rostro de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, cuando se siente en ese gran trono blanco. Dice así, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. El propio profeta Isaías le dice a la humanidad, métete en la peña, escóndete en el polvo. ¿Por qué dice así el profeta? Porque no habrá hombre que pueda ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo ya sentado en ese gran trono. Por eso es que dice ahí el gran trono blanco. Y se dan cuenta también, mis amados hermanos, que este trono es blanco. A este trono se le llama blanco. ¿Por qué se le llama blanco? Porque el que se va a sentar allí hará una justicia perfecta. Porque el Señor Jesucristo será el juez que hará una justicia correcta y perfecta en el mundo. Hoy día, hermanos, cuando una persona tiene un juicio ante los jueces, hay personas que hacen una apelación. La palabra apelación, esa palabra quiere decir recurrir al juez superior o tribunal superior para que enmienda o para que anule la sentencia dada por el juez inferior o el tribunal inferior. Entonces, quieren apelar al juez competente para que anule lo que el juez inferior ha hecho. Pero en este caso, mis amados hermanos, el que se va a sentar en el trono blanco será el juez de jueces. No habrá apelación.
ni habrá recurso de amparo para nadie. Porque el que va a hacer el juicio es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el mismo Señor Jesucristo, que hoy le invita pacientemente a toda la humanidad, es el mismo Señor Jesucristo que se convertirá en el juez que dictará la sentencia final de todos los hombres. El Señor Jesucristo va a juzgar a todos los que le rechazaron. La palabra del Señor dice expresamente que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna, pero los que le rechazaron no verán la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Qué tremendo será eso, mis amados hermanos. La ira de Dios estará sobre él. Pero los que hemos creído en Jesucristo tendremos vida eterna. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice, hermanos, que cuando el Señor esté juzgando, los hombres van a querer huir de delante del Señor cuando esté juzgando a todos los pecadores. La palabra del Señor nos dice en el libro del Apocalipsis capítulo 6 y en el versículo 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, como dice la Escritura, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Miren, hermanos, los grandes hombres de esta tierra no podrán soportar ver el rostro de Jesús. Y dice que se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá permanecer en pie? Dice la palabra de Dios. Qué terrible, qué espantoso será entonces, mis amados hermanos. Será aquel día que ya se apresura y viene a pasos agigantados la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, y cuando Jesús venga a juzgar a la humanidad. Para los pecadores, para los que no han querido aceptar al Señor Jesucristo, hay amenazas, poderosas amenazas de parte de Dios a los que han rechazado a Jesús, a los que no quieren nada con Dios y viven en la maldad y viven en el pecado. Para ellos son las más terribles consecuencias del juicio de Dios. En el libro de Nahum capítulo 1 dice la palabra de Dios, y en el versículo 2, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. ¿Escucharon, hermanos? Dios es celoso. Dios es vengador y lleno de indignación. ¿Sabe usted qué quiere decir esa palabra, que Dios es lleno de indignación? Quiere decir lleno de ira. Dios es lleno de ira.
se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¿Quién permanecerá delante de su ira? Dice el versículo 6, Nahum 1:6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Porque su ira se derrama como fuego y por él se rompen las peñas. Ahora en el versículo 7, este versículo 7 es una promesa gloriosa para nosotros. Es una promesa para usted, mi hermano y mi hermana, cuando dice el Señor: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Hermanos amados, Dios conoce a su pueblo. Dios conoce a los que en Él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El hombre debe de mantenerse en comunión con Dios. No debemos, hermanos, de desviarnos de la voluntad de Dios. No debemos de desviarnos de la Sagrada Escritura. Debemos de vivir en obediencia a la palabra de Dios si no queremos enfrentar en aquel día el juicio de Dios. La palabra de Dios tiene una sentencia terrible para los no convertidos. Dice en el Salmo 7, versículo 13 o versículo 11, véalo por favor, hermano, Salmo 7, verso 11, lo que dice la palabra de Dios acerca de los pecadores. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Se dan cuenta? Y si no se arrepiente, dice el Señor, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado, asimismo ha preparado armas de muerte. Y ha labrado saetas ardientes, dice el Señor, para todos los pecadores. Veamos lo que dice el versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. La pregunta que surge al leer el versículo 12, ¿quiénes serán los que van a estar frente a ese gran trono blanco? ¿Quiénes son? ¿Quiénes serán los que van a estar frente al Señor Jesucristo como el juez de todos los pecadores? El versículo 12 lo dice, hermanos. El versículo 12 lo dice. ¿Quiénes son? Ahí estarán, hermanos, todos los desobedientes de todas las épocas, de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las naciones. En el Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8, ahí hay una lista de quienes van a estar frente a ese juicio del gran trono blanco. Y los que van a encabezar la lista
de los que van a ser juzgados en el trono blanco, dice que serán los cobardes. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está una lista de quienes van a ser juzgados en ese gran juicio. Y todos los que han tomado con liviandad las cosas del Señor, el pueblo no convertido, los pecadores van a estar allí llorando y gritando cuando estén siendo juzgados por el Señor Jesús. Pero no solamente esos grandes pecadores van a estar presentes en el día del juicio, hermanos. Tengo que decirlo. Hay mucho pueblo de Dios, hay muchos hermanos en las diferentes iglesias evangélicas de cualquier nombre que han tomado con liviandad la obra de Dios, que no han tomado con seriedad lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y ellos también van a estar ahí. Hombres, mujeres que vivieron como cristianos, entre comillas, en las diferentes iglesias evangélicas, van a estar ahí también, hermanos. Es cierto que para poder entrar al cielo tenemos que nacer de nuevo. Porque el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 3 y verso 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero también dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y hay muchos hermanos y hermanas en las diferentes iglesias que han nacido de nuevo, pero no han desarrollado la nueva criatura. Y que han vuelto en el correr de la vida cristiana, se quedan como niños. No desarrollaron la vida cristiana, desobedecen la palabra de Dios y por tanto también ellos van a estar. ¿Qué dice el Señor? Yo quiero invitarles a ustedes lo que dice Apocalipsis capítulo 3 y versos 16 y 17. Vamos a ver aquí en la palabra de Dios, Apocalipsis 3, 16 y 17, dice así la palabra a la iglesia de Laodicea. Y escribe al ángel de la iglesia, en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es lo que le dice el Señor a todos los tibios. Es que no debe de haber ningún cristiano tibio en las iglesias.
Debemos de servirle fervientemente con todas las fuerzas al Señor. Mis amados hermanos, hemos emprendido el camino a la vida eterna y no debe de haber nada en este mundo que nos detenga. Tenemos que seguir sirviendo al Señor todos los días de nuestra vida. ¿Cómo escaparemos? Dice Hebreos capítulo 2, si descuidamos esta salvación tan grande. A la luz del versículo 12, donde dice la palabra, y vi a los muertos grandes y pequeños. ¿Cómo entienden ustedes esto, hermanos? Cuando el apóstol Juan, el que escribió este libro del Apocalipsis, dice que va a juzgar a grandes y pequeños. Yo pienso que Dios va a juzgar al hombre según el grado de coeficiencia que los hombres tengan, grandes y pequeños, niños también, hermanos, porque a los niños dice que se les llama niños hasta que cumplen los 18 años, se les llama niños a personas grandes de 15 años, pero cuando dice grandes y pequeños, no se refiere solamente a los adultos, se refiere también a niños pequeños, hermanos, porque Dios va a juzgar según el grado de coeficiencia intelectual de los hombres. Pero digamos que cuando diga que va a juzgar grandes y pequeños, se refiere también a los grandes hombres, a los hombres poderosos de este mundo y también a los de la ínfima clase social. Pero todo pecador será juzgado. Pero este juicio, mis amados hermanos, no será para la iglesia en base a Juan 3:36. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. También la Biblia nos dice, hermanos, cómo será este juicio. Dice, los libros fueron abiertos. Vea otra vez el versículo 12, Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, como sigue diciendo, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El texto, cuando habla de libros, habla en plural. Los libros fueron abiertos. Pero en este versículo solamente encontramos el libro de la vida. Yo quiero mencionarles en esta mañana 4 libros que serán abiertos ante el juicio del gran trono blanco. Y uno de los primeros libros que serán abiertos lo menciona Eclesiastés capítulo 12 y verso 14. Vean por favor Eclesiastés 12, 14, como dice la palabra del Señor. Amén. Eclesiastés 12, 14. Aquí lo tenemos. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
¿Escucharon bien, hermanos? Porque Dios traerá toda obra a juicio. Es decir, aquí está la biografía de todo hombre. Dios como soberano, Dios como todo sabio, conoce plenamente, perfectamente la vida interna de cada hombre y de cada mujer. Y en el día del juicio, cuando el hombre sea llamado a dar cuenta de su vida, el hombre verá en la propia pantalla de su mente, en la propia pantalla de su imaginación, todos aquellos hechos perversos que cometió durante toda su vida. Él mismo se verá como en una pantalla de televisión. Él mismo se mirará haciendo aquella clase de pecados, quizá adulterios, quizá homicidios, quizá robos. Él mismo se verá. Porque la palabra del Señor dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. Entonces, hermanos, para ustedes, quizá cometieron muchos pecados ustedes, hermanos, en su vida antes de aceptar a Cristo. Pero el día que usted aceptó a Cristo en su corazón, este libro de las obras fue borrado. Si usted adulteró, ese pecado se borró. Si robó, ese pecado se borró. Haya hecho lo que haya hecho, estos pecados que usted cometió quedaron borrados. Así que no se aflija. Si usted vive obedientemente a la palabra de Dios, usted no va a aparecer en el juicio del trono blanco. Esto será para los pecadores rebeldes que insisten en pecar. Así que el primer libro será este, el libro de las obras. Si usted comete un pecado, acuda pronto a Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Usted, hermano y hermana, puede borrar. Porque si usted comete un pecado, se escribe en el libro, pero usted lo puede borrar. Si usted robó, usted puede borrar ese pecado. ¿Cómo lo puede borrar? Cayendo de rodillas ante Dios y pedirle perdón a Dios que borre ese pecado que ha cometido. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres en esta tierra, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es decir, que nosotros como cristianos debemos de procurar mantener un lenguaje que no enoje a Dios. Que nuestras palabras, hermanos, no sean palabras vanas. Que nuestras palabras que digamos en esta tierra sean para adorar a Dios, para edificar vidas humanas, que sean para honra y gloria de Dios. Vean lo que dice Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, verso 36 dice, mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Tomen nota de este versículo, hermanos.
porque esto tiene que ver con nosotros. Pero yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Que en las diferentes iglesias evangélicas hay hermanos blasfemos, aunque no lo crean, hermanos blasfemos, con un lenguaje irrespetuoso. ¿Saben a qué me refiero, hermanos? Hay hermanos y aún pastores que tienen la Biblia como un repertorio de chistes y cuentos. Hermanos que comienzan contando chistes acerca de la Biblia, acerca de Pedro, acerca de Jesucristo, acerca del Espíritu Santo, acerca de Dios. Están cayendo en un pecado horrible. Si usted, hermano que está aquí, ha contado chistes que tengan que ver con el nombre de Cristo, de Dios, de la Biblia, usted está pecando gravemente. Está blasfemando la Biblia, está blasfemando a Dios. Porque este libro, hermanos, es de Dios, inspiración de Dios. Nunca un repertorio para contar chistes. Debemos de mantener ese cuidado. Aquí hay hermanos de nuestra iglesia en Estanzuela. A mí nunca me han oído los hermanos en el púlpito predicar un mensaje y contar chistes. Aún en la vida cotidiana, social, ¿cuántas veces me han oído contar un chiste, hermano Edra, hermano Carlos, los demás hermanos? ¿Cuántas veces me han oído contar un chiste que sea? Jamás. Porque nuestras palabras, hermanos, tienen que ver solamente para adorar a Dios. Es decir, usar el nombre de Dios solamente para predicar, orar, evangelizar, pero nunca para cosas vanas. Así que ese libro de la vida se puede abrir en el día del juicio, aún para los que dicen ser cristianos. Aún para los que se dicen ser cristianos. Pedro le dijo a Ananías y Zafira, no has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Ese es el primer libro que se va a abrir en el gran juicio del trono blanco. El segundo libro que se va a abrir, hermanos, es la Biblia. Vean lo que dice Juan 12:48. Vamos a ver lo que dice Juan 12:48, hermanos. Pueden ustedes verlo también en sus Biblias. Juan 12:48 dice así la palabra: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Entendimos el texto, verdad, hermanos? El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Esta palabra, la palabra que he hablado, dice el Señor, ella le juzgará en el día del juicio. Ese es el segundo libro que se va a abrir en el día del juicio.
El tercer libro que va a ser abierto será el libro de la vida. El Señor pacientemente buscará en el libro de la vida el nombre de, digamos, de Adolfo Hitler. Buscará el Señor en el libro de la vida a una de esta clase de personas y no se encontrará. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Muchos pensamos que nuestro nombre está en el libro de la vida. Y puede ser que no esté. Porque si usted presta dinero y no lo paga, si usted dice mentiras, si usted dice malas palabras, si usted toma la palabra de Dios contando chistes, su nombre no está en el libro de la vida, hermanos. Tiene que apartarse de manera total del pecado. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. No importa, hermanos. El hacer milagros no significa que es salvo. El echar fuera demonios no quiere decir que es salvo. Solamente hay evidencia en la palabra de Dios de nuestra salvación si andamos en obediencia a la palabra de Dios. Porque los que echan demonios hoy día son pastores chamanes, pastores satánicos, pastores ocultistas. Ya saben a qué me refiero. Esos pastores que con solamente le pongan la mano en la frente ya están desmayados, ya están bien dormidos, hipnotizados. Porque estos pastores del G12, estos pastores carismáticos se han olvidado de la palabra de Dios. La Biblia no existe en esas iglesias. Debemos de seguir a Dios, pero en obediencia a esta palabra. Hermanos amados, el cuarto libro que se va a abrir está en Romanos 2, 14 al 16. Este libro está escrito en la mente. Este libro está escrito en la conciencia. Este libro está escrito en las tablas de nuestro corazón. Y vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos 2, 14 en adelante. ¿Qué libro es este? Vamos a ver en esta mañana qué libro es este que se va a abrir en el día del juicio. Porque ese es un libro, pero escrito en la mente. Dice Romanos 2, 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde, hermanos? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Claramente nos dice estos versículos que hemos leído, hermanos, que Dios ha escrito la ley
en el corazón, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. De tal manera que aunque estos hombres, el Evangelio vino a Guatemala en 1880, y antes de 1880, cuando Guatemala no conocía la Biblia, cuando Guatemala no tenía el Evangelio y el hombre andaba en pecado, ¿será que Dios no va a juzgar a los que nunca conocieron a Cristo, a los que nunca tuvieron la palabra de Dios? Sí, porque ya la ley la tienen escrita en sus corazones. Juan Calvino escribió un comentario donde él dice, de aquellos hombres que nunca conocieron a Cristo ni tuvieron la Biblia, ¿por qué el hombre cuando comete un homicidio se va huyendo? Porque sabe que ha cometido un crimen, ha cometido un delito y huye. ¿Por qué huye? Porque sabe lo que hizo es malo. Antes de que el Evangelio viniera, antes de que se tuviera Biblia, si el hombre cometía un adulterio, ¿por qué se escondía de todos para cometer el adulterio? Porque sabía que lo que estaba haciendo no era bueno, era malo y tenía que esconderse. Así que no importa, hermanos, si el hombre antes nunca oyó ni conoció del Evangelio, y de eso es lo que está hablando Pablo aquí. Porque ya la ley la tenían escrita en sus mentes. Todos los hombres a través de todos los siglos han sabido lo que es pecado, lo que es maldad. Entonces, hermanos, vean lo que dice el versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿qué va a juzgar el Señor Jesucristo? Los secretos del corazón. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Entienden ustedes esa palabra? ¿Cuáles son los secretos de los hombres? Los secretos de los hombres son aquellos pecados que ni su esposa, ni sus hijos, ni sus padres, ni los hermanos conocen. Hay secretos aquí metidos. Hay secretos escondidos en el corazón del hombre, no solamente de los inconversos, sino aún de los que nos decimos ser cristianos, guardamos secretos. Y eso es lo que Dios va a juzgar en aquel día. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Aún aquellos pecados ocultos, aún aquellos pecados que usted nunca quiso confesar, esos pecados van a ser juzgados en el día del juicio, en el gran trono blanco. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Ese se llama el libro de la conciencia, escrito en las tablas del corazón. Amén. En aquel día, mis amados hermanos, habrá diferentes consecuencias entre los hombres. Unos irán a vida eterna y otros irán a condenación eterna. Porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Y no hay término medio, hermanos. No hay término medio. O usted va al cielo o usted va al infierno. Pero algunos de los dos lugares usted va a ir. No hay término medio. Nadie puede quedar neutral en aquel día. No hay quien pueda decir, yo ni quiero ir al cielo ni quiero ir al infierno. Y solamente hay dos lugares. Y usted irá a uno. O va al cielo o va al infierno.
y no tendrá excusa ninguna en aquel día, y no habrá escape para nadie. En el juicio del gran trono blanco, los hombres estarán viendo a derecha e izquierda, buscando a ver para dónde irse. Cuando vean el rostro de Jesús sentado en el trono blanco, los hombres mirarán su rostro y mirarán derecha e izquierda tratando de escapar, pero serán atraídos como un fuerte imán, con un magnetismo donde tendrán que escuchar su sentencia, quieran o no quieran. Serán echados en el lago de fuego, quieran o no quieran. El hombre ateo, el ateo dice, no hay Dios. El ateo dice, no hay pecado. El ateo dice, niega el juicio de Dios. El ateo niega el infierno y piensa que no tiene que darle cuenta a nadie de su vida. Pero será echado en el lago de fuego, como ya hemos dicho, aunque no quiera. El Señor Jesús dice en su palabra que viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y usted, mi amado hermano, que está aquí, usted necesita escapar del juicio y de la ira de Dios. Usted, mi amado hermano, necesita escapar de ese juicio del gran trono blanco, pero solo lo puede hacer a través de la sangre de Cristo. El infierno no es un tema muy agradable. Cuando yo evangelizo algunas veces me dicen, no me hable de esas cosas. Muchos no quieren saber sobre el tema del infierno y quieren sacarlo de aquí, de sus pensamientos. El propio Señor Jesucristo presenta el infierno, hermanos, como un lugar de castigo, un lugar de dolor, un lugar de sufrimiento, un lugar donde dice que será el lloro y el crujir de dientes. Qué lástima, hermanos, qué lástima de aquellos hombres, mujeres que están muriendo sin Cristo, sin Dios y sin esperanza de vida eterna. Pero en el Facebook, en la televisión, en la radio, se dice, ya está en los brazos del Señor. Ya está descansando. Cuando la realidad es diferente. El que aceptó a Cristo y le sirve a Cristo, tiene vida eterna. El que no quiere seguir a Jesucristo, la ira de Dios será derramada sobre él. Que Dios le bendiga, mis amados hermanos.